Diogo Jota, el ídolo del fútbol portugués, y su inseparable hermano menor, André Silva. Ambos fueron enterrados uno al lado del otro en el cementerio de su ciudad natal, unidos por la sangre, por la pasión al balón, y ahora por una tragedia que dejó a toda una nación en silencio. La ceremonia fúnebre, celebrada en la iglesia matriz de Gondomar, fue presidida por el obispo de Manuel Linda. Las campanas resonaban con un eco lento, como si lloraran en cada tañido. Dentro del templo, la atmósfera era irrespirable. El llanto ahogado, los suspiros rotos, los rostros empapados de lágrimas creaban un ambiente de luto colectivo imposible de describir con palabras. Diogo Jota no era solo un futbolista, era un símbolo, una promesa cumplida, un joven padre de familia cuya humildad conquistó el corazón de millones. André, su hermano menor, era su sombra leal, el pilar que lo sostuvo en los momentos más duros. Rute Cardoso, la esposa de Diogo, se mantuvo de pie junto al ataúd, con una rosa blanca en la mano temblorosa. No dijo palabra. No podía. Su dolor era tan profundo que las lágrimas no bastaban. La flor, simple pero pura, simbolizaba el amor que jamás morirá. 3 hijos habían nacido de su unión, pero ninguno estuvo presente. Demasiado pequeños para entender la magnitud de la pérdida. El obispo, consciente de su ausencia, les dedicó unas palabras estremecedoras: no estáis aquí, pequeños míos, pero vuestro dolor resuena en este templo. Rezaré por cada uno de vosotros. Ver llorar a un adulto es duro, pero ver llorar a un niño, eso es insoportable. Afuera, miles de personas seguían la ceremonia a través de pantallas gigantes, en silencio reverente. Pero lo que debía ser una jornada de recogimiento se transformó, horas después del entierro, en un escenario caótico que indignó a todo el país. Una vez concluidos los funerales, los restos de Diogo Jota y André Silva fueron trasladados al cementerio aledaño a la iglesia. Rodeados por majestuosos olivos, los 2 féretros descendieron a su lugar de descanso definitivo mientras la voz de un coro entonaba el Ave María. Fue un momento de una belleza sobrecogedora, casi irreal. Muchos se arrodillaron. Algunos simplemente no podían contener el llanto. Portugal entera parecía haber perdido no solo a un deportista, sino a un hijo, a un hermano, a un héroe. Pero la paz de aquel cementerio se vio abruptamente interrumpida tan solo unas horas después. Cuando el lugar fue abierto al público para que los ciudadanos pudieran rendir un último homenaje, la situación se desbordó. Una multitud incontrolable se agolpó en las puertas. Decenas, luego cientos de personas se empujaban, gritaban, intentaban acercarse a la tumba. Algunos rompieron el cordón de seguridad. Otros se arrodillaron frente a la lápida, no para rezar, sino para tomar fotografías de primer plano. Con teléfonos en mano, capturaban imágenes como si se tratara de una atracción turística. Algunos incluso transmitían en vivo para las redes sociales. Lo que debía ser un acto sagrado se transformó en un espectáculo grotesco. La indignación no tardó en explotar. Las redes se inundaron de mensajes de repudio, una falta de respeto monumental, donde quedó la humanidad, no es una selfie, es una tragedia. El diario The Sun reportó que las autoridades locales se vieron obligadas a intervenir. La policía acudió de urgencia, dispersó a la multitud y ordenó el cierre inmediato del cementerio. El ayuntamiento de Gondomar emitió un comunicado: la familia ha pedido respeto. No permitiremos que el dolor sea convertido en espectáculo. Portugal entera se vio reflejada en el espejo de su propio duelo. Y también de su propia conciencia. Diogo Jota no era solo un futbolista de élite. Era un ejemplo de superación. Desde sus humildes inicios en Pacos de Ferreira hasta su consagración en el Liverpool y la selección nacional, su trayectoria estuvo marcada por el sacrificio, el compromiso y una pasión inquebrantable. Siempre con los pies en la tierra, con una sonrisa franca, con palabras que inspiraban. Fue un hombre que amó intensamente, a su familia, a sus raíces, a su camiseta. André, su hermano, era su confidente, su mejor amigo, la persona a la que acudía antes de cada partido importante. Ahora, descansan juntos. Unidos para siempre. El país entero les rinde homenaje. En los estadios, en los colegios, en las plazas. Camisetas con su nombre, velas encendidas, murales improvisados. El dolor es tangible, pero también lo es el amor que dejaron atrás. Porque hay personas que, aunque se vayan, no mueren jamás. Diogo Jota será recordado por sus goles, sí.
pero sobre todo por su humanidad. Por la forma en que abrazaba a sus compañeros, por la manera en que hablaba de su esposa, por cómo se arrodillaba a besar la frente de sus hijos tras cada victoria. La tragedia que arrebató la vida de 2 hermanos dejó una herida abierta en el corazón de Portugal. Pero también dejó una lección. Nos recordó que la fama no protege del dolor, que la muerte no distingue, y que el respeto por el duelo ajeno es un deber sagrado. Mientras las olas del Duero siguen su curso, mientras las ramas de los olivos danzan con el viento, los nombres de Diogo y André siguen resonando. No en el grito de una multitud, sino en el susurro de quienes de verdad los amaron. Porque el silencio, a veces, es la forma más alta de homenaje. En los días posteriores al entierro, Gondomar ya no era la misma. Calles que alguna vez fueron tranquilas ahora estaban marcadas por el silencio pesado del luto. La casa de los padres de Diogo y André se convirtió en un santuario improvisado. Flores, velas, bufandas del Liverpool y de la selección portuguesa se acumulaban a diario. Algunos vecinos relataban que cada mañana, una anciana pasaba frente a la casa dejando una vela encendida sin decir palabra. Otros aseguraban haber visto niños llorando al dejar dibujos donde pintaban a Jota como un ángel con alas. La familia, aún devastada, se mantuvo alejada de los focos. Rute Cardoso, la viuda de Diogo, no ha dado declaraciones públicas desde el entierro. Pero según allegados, no ha podido conciliar el sueño ni un solo día. Se le ha visto pasear sola por el cementerio, justo antes del amanecer, dejando flores blancas, sentándose en silencio ante la lápida de su esposo. A veces, murmurando palabras que solo el viento escucha. Es en ese rincón del camposanto, entre cipreses y el aroma húmedo de la tierra, donde su corazón intenta encontrar consuelo. La tragedia de Diogo y André no solo ha golpeado al mundo del fútbol, sino que ha provocado un debate nacional sobre los límites de la privacidad, incluso después de la muerte. Las imágenes de fanáticos invadiendo la tumba, las transmisiones en vivo, los selfies grotescos, todo ha desatado una reflexión profunda, cuando la admiración se convierte en irrespeto. El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, visiblemente emocionado, declaró ante los medios: «Hemos perdido a un grande. Diogo era más que talento, era ética, humildad y entrega. Le debemos algo más que minutos de silencio. Le debemos memoria, dignidad y gratitud». En honor a él, se ha propuesto renombrar uno de los estadios juveniles de Gondomar como Complejo Deportivo Diogo Jota, para que su legado inspire a futuras generaciones. Y mientras el debate social continúa, en la intimidad de su hogar, Rute intenta reconstruirse. Lo hace por los hijos, por ese amor que compartieron durante más de una década. Diogo había prometido que, al retirarse, volvería definitivamente a Portugal. Quería abrir una academia de fútbol para niños con menos recursos. Quería enseñarles no solo a jugar, sino a soñar. Quería estar más presente. Verlos crecer. Llevarlos a la escuela. Escuchar sus historias al final del día. Pero el destino, cruel y arbitrario, le robó esa posibilidad. Los amigos cercanos cuentan que, semanas antes de su muerte, Diogo había organizado un viaje familiar a Madeira. «Vamos a respirar», le decía a Rute. «Después de todo este estrés, merecemos mar, sol y abrazos largos». Nunca llegaron a embarcar. El accidente que se llevó su vida y la de su hermano aún está siendo investigado, pero según informes preliminares, un fallo mecánico en la carretera montañosa fue el detonante. El vehículo se desvió, cayó en una curva y se incendió casi al instante. Un campesino de la zona fue el primero en llegar al lugar, pero todo era ya cenizas y humo. El testimonio de ese hombre, entre lágrimas, quedó grabado en los noticieros. Sabía que era él. Lo reconocí por el tatuaje. Nunca había sentido tanto dolor por un desconocido. Portugal está de duelo. El deporte está de luto. Y sin embargo, entre tanta oscuridad, la figura de Diogo Jota emerge como una luz imbatible. Los niños siguen gritando su nombre en los patios de las escuelas. Los hinchas siguen colgando pancartas con su rostro. Y cada vez que el balón rueda, su espíritu parece seguir jugando entre nosotros. Porque hay muertes que apagan cuerpos, pero también hay vidas que se encienden para siempre en el alma de un pueblo. Diogo Jota fue una de ellas. Y aunque sus pasos ya no suenen en los estadios, su eco resonará eternamente en el corazón de quienes lo vieron jugar, amar, vivir. El joven que hizo del fútbol su arte, de la familia su templo, y de la humildad su bandera.
El silencio que envolvió a Gondomar en la tarde de aquel día sombrío no era un silencio cualquiera. Era un silencio cargado de lágrimas no derramadas, de gritos ahogados y de preguntas que jamás obtendrían respuesta. Horas después del entierro de Diogo Jota y su hermano menor Andrés Silva, el cementerio que debía ser un espacio de paz y recogimiento se transformó en un escenario caótico. Cientos de admiradores se agolparon frente a las lápidas aún frescas, en busca de una fotografía, una prueba de su presencia, sin comprender que lo que allí flotaba no era espectáculo, sino luto crudo, vivo, doloroso. Para Rute Cardoso, viuda de Jota y madre de sus 3 hijos, todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. En su interior, una tormenta imparable rugía, mezclando el desconcierto, la rabia, la fragilidad y una tristeza que comenzaba a calar hasta los huesos. Había despedido al amor de su vida pocas horas antes, aferrada a una rosa blanca, como si esa flor pudiera detener el paso del tiempo o retener un instante que inevitablemente se desvanecía. Sus manos temblaban, pero su rostro mantenía una dignidad serena, rota solo por la humedad constante de sus lágrimas. Los hijos de Jota, demasiado pequeños para comprender la magnitud de la tragedia, no asistieron al funeral. Pero su ausencia fue, quizás, lo más desgarrador de todo. El obispo de Manuel Linda, en su homilía, les dedicó unas palabras que calaron en cada rincón de la iglesia: no están aquí, pero cargan con un dolor invisible. Rezaré mucho por ustedes. Ver a un adulto llorar es duro, pero ver llorar a un niño es desgarrador. Y en esas palabras se contenía toda la verdad: los niños también lloran, incluso cuando aún no saben cómo. La salud emocional de Rute pendía de un hilo. Cada gesto, cada mirada, cada paso que daba parecía pesarle 1000 kilos. Sus padres, los abuelos de los pequeños, la sostenían con fuerza, intentando transmitirle una estabilidad que ellos mismos no tenían. Los ojos de todos estaban rojos, resecos de tanto llorar. En cada rincón de la casa familiar flotaban fotografías, juguetes sin dueño, ropa sin cuerpo. Y cada objeto se volvía una daga clavada en el pecho. La música de Ave María sonó mientras los ataúdes eran trasladados al cementerio, rodeado de olivos verdes que contrastaban cruelmente con la grisura del momento. Rute sintió que sus piernas no le respondían. Su corazón se comprimía, como si una mano invisible lo estrujara sin piedad. Era la música que habían elegido juntos para su boda, y ahora la escuchaba en el entierro del hombre que amaba. La ironía la hizo temblar de pies a cabeza. Aquella noche, ya en soledad, Rute se sentó frente a la cama vacía. La almohada aún conservaba el aroma de Jota. Sus dedos acariciaban las sábanas, buscando consuelo, calor, algo. Pero no quedaba nada. Solo la ausencia, brutal, insaciable. Recordó cada momento vivido, cada cumpleaños, cada caricia al despertar, cada palabra compartida en voz baja antes de dormir. Ahora todo eso se había convertido en recuerdo. Y los recuerdos, cuando se vive el duelo, duelen más que cualquier herida física. El dolor por la pérdida de un ser querido es devastador, pero cuando se trata de 2 hermanos que se marchan juntos, el impacto se duplica. En el rostro de los padres de Diogo y Andrés se leía la expresión de un dolor sin nombre. Ningún padre debería enterrar a sus hijos. Y ellos lo habían hecho 2 veces en un mismo día. Las palabras de consuelo sonaban vacías, incluso ofensivas. ¿Qué se puede decir ante una pérdida tan brutal? Las visitas al cementerio se interrumpieron tras el escándalo de los curiosos que invadieron el espacio con móviles en mano. La policía tuvo que intervenir para devolver el orden. Pero para la familia, ese gesto fue una nueva herida. Ni siquiera nos dejan llorar en paz, murmuró Rute entre sollozos. Lo que debía ser un lugar sagrado, donde hablar en silencio con los que ya no están, se había transformado en una escena de circo macabro. Desde entonces, la salud de Rute se ha ido deteriorando. No físicamente, aún no, pero sí emocionalmente. Ha dejado de comer con regularidad, duerme pocas horas, se encierra en sí misma. Rechaza entrevistas, no responde mensajes, evita la luz del sol. Vive solo para sus hijos, y eso, dicen sus cercanos, es lo único que la mantiene de pie. Pero incluso ellos notan que su mirada está vacía. Mamá ya no sonríe, susurró el mayor, sin comprender que hay dolores que ninguna sonrisa puede esconder. La familia ha pedido respeto, silencio, compasión.
Pero el mundo sigue girando, los medios continúan hablando del accidente, de las circunstancias, de las fotos filtradas. Para Ruth, sin embargo, lo único que importa es que su casa ya no es hogar, que su cama ya no es refugio, y que su alma está rota en 1000 pedazos. A veces, la tragedia no solo revela el dolor de la pérdida, sino también la fragilidad de nuestra humanidad. La muerte de Diogo Jota y su hermano Andrés Silva, dos almas jóvenes arrebatadas repentinamente a la vida, dejó un vacío imborrable en el corazón de sus seres queridos y en toda la comunidad de Gondomar. Pero fue lo que ocurrió después de su entierro lo que nos obliga a detenernos y mirar dentro de nosotros. Pocas horas después de la ceremonia, el cementerio donde reposan Diogo y André, aquel lugar destinado al recogimiento y al respeto, se convirtió en una escena desconcertante. Multitudes se agolparon en el camposanto. Algunos se arrodillaron junto a las lápidas recién puestas no para rezar, no para honrar, sino para capturar una imagen, una foto que quizás pretendía ser un recuerdo, pero que terminó siendo una falta de respeto. Se levantaron móviles como si se estuviera frente a un espectáculo. Se empujaron unos a otros, se ignoró el llanto contenido de quienes verdaderamente estaban allí para despedirse. Y en medio del caos, la policía tuvo que intervenir, cerrando lo que debía ser un lugar sagrado. ¿En qué momento se nos olvidó cómo sentir? ¿En qué instante dejamos de lado la empatía para priorizar una publicación más en redes? En la iglesia matriz de Gondomar, durante el funeral, el ambiente fue distinto. Fue un océano de lágrimas. Fue silencio, oración y suspiros rotos. Ruth Cardoso, la esposa de Diogo, sostuvo una rosa blanca con una dignidad que solo el amor profundo puede sostener en medio del derrumbe. No dijo palabra, pero sus ojos gritaron todo: desesperación, incredulidad, desamparo. A su lado, no estaban sus 3 hijos pequeños. Demasiado frágiles para afrontar una despedida tan dura. Demasiado inocentes aún para comprender que papá no regresará. El obispo de Manuel Linda, con voz temblorosa, dedicó unas palabras que deberían resonar en todos nosotros: es difícil ver a un adulto llorar, pero mucho más desgarrador es ver a un niño sufrir en silencio. Con esa frase, nos recordó que el dolor no siempre se manifiesta a la vista, que hay sufrimientos invisibles que claman por compasión. Y por eso hoy, con el corazón abierto, pedimos más amor, más respeto, más humanidad. No se trata solo de Diogo o André. Se trata de cada familia que ha perdido a un ser querido y ha tenido que enfrentarse a la indiferencia, al morbo, a la invasión de su intimidad en uno de los momentos más vulnerables de la vida. Se trata de la madre que no puede explicar a sus hijos por qué la gente hace fotos de la tumba de su padre. Se trata del abuelo que, en lugar de llorar en paz, debe apartar extraños que pisan las flores aún frescas. ¿Dónde quedó el silencio respetuoso? ¿Dónde quedó la mirada compasiva? Es tiempo de recordar que detrás de cada nombre escrito en una lápida, hay una historia, hay una familia rota, hay lágrimas, hay amor. Los cementerios no son escenarios. Son santuarios de memoria. No dejemos que el dolor ajeno se convierta en entretenimiento. Que las tragedias no sean reducidas a contenidos virales. Recordemos que algún día, quizás sin esperarlo, seremos nosotros quienes necesiten ese silencio, ese respeto, esa caricia invisible de la empatía. Hoy es el momento de reflexionar, de cambiar. No con grandes discursos, sino con gestos simples: un paso atrás cuando otro necesita espacio, un móvil guardado cuando el alma del momento exige presencia, un pensamiento amable para quienes lloran. Amor no es solo sentirlo, es demostrarlo en los momentos donde más se necesita. Y desde este rincón, nos unimos a la familia de Diogo Jota y Andrés Silva en su luto. Que encuentren consuelo en medio de la tormenta. Que sientan el abrazo de quienes, incluso desde lejos, lloramos con ellos. Y que el mundo entero aprenda a ser más humano, a no olvidar que en medio del ruido, la verdadera grandeza está en saber guardar silencio. La despedida de Diogo Jota y su hermano Andrés Silva no solo fue una de las más tristes que ha vivido la comunidad de Gondomar, sino también una de las más dolorosamente desbordadas por la falta de conciencia colectiva. Lo que comenzó como una jornada de luto y recogimiento terminó convertida, para muchos, en una escena de desconcierto y vergüenza pública. Después del funeral profundamente emotivo en la iglesia matriz de Gondomar, donde la esposa de Jota, Ruth Cardoso, abrazó una rosa blanca como si en ella pudiera contener todo el amor y la pérdida de su vida, el cementerio fue abierto para que los admiradores pudieran despedirse.
Pero lo que debía ser un gesto de respeto se convirtió en un espectáculo desafortunado: personas agolpadas, empujones, teléfonos alzados, selfies frente a las tumbas. Algunos incluso se arrodillaron frente a las lápidas no para rezar, sino para obtener una imagen impactante, que luego compartirían en redes sociales. Las autoridades se vieron obligadas a intervenir. La policía local acudió para desalojar a los presentes y cerrar el acceso al lugar de descanso eterno de los dos hermanos. El dolor de la familia, ya indescriptible, se vio así envuelto en una nueva capa de sufrimiento: la impotencia de no poder despedirse en paz, ni permitir que sus hijos, demasiado pequeños para asistir al funeral, crezcan sabiendo que la memoria de su padre y su tío fue respetada como merecían. Las palabras del obispo de Manuel Linda resuenan aún con fuerza: es difícil ver llorar a un adulto, pero más aún, ver llorar a un niño. 3 niños hoy lloran sin comprender del todo lo que han perdido. Una madre se sienta cada noche frente a una cama vacía. Y una comunidad entera busca sentido entre tanto dolor. Por eso, desde este espacio, hacemos un llamado urgente a la empatía, al respeto por el dolor ajeno, y a la humanidad. Que la muerte no sea nunca un espectáculo. Que la pérdida no sea reducida a una imagen compartida. Que las lágrimas se respeten. Que el amor no sea olvidado en medio de una multitud. Y si esta historia te conmovió, si crees que el respeto y la compasión deben volver a ocupar un lugar en nuestra sociedad, te invitamos a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal Noticias Famosas para seguir recibiendo contenidos que no solo informan, sino que también nos invitan a reflexionar, a sentir, a ponernos en el lugar del otro. Apóyanos con tu suscripción, con tu comentario, con tu compartir. Juntos, podemos construir un espacio donde las noticias no sean solo titulares, sino ventanas a la verdad humana que hay detrás de cada historia. Gracias por estar con nosotros. En memoria de Diogo y André, recordemos lo más esencial: la vida es frágil. El amor y el respeto, eternos.